Le seguimos contando una cosa más sobre la parashá. Quería contar un poco unas historias, como ya les conté antes que en Israel, mucha gente cuida la Mitzvah Shemitah. Es una organización que va andando por todos los campos y hablando con los agricultores que cuiden la Shemitah. Y está escrito, a pesar que hoy en día la Mitzvah de Shemitah no es una obligación de la Torá porque no está el templo, pero una mitzvah de rabínica, de mismo que no está el templo, de cuidar la Shemitah. Y entonces ellos van y hablan con la gente y les piden de que cuiden la Shemitah. Como ya contamos que en la Torá está escrito que va a dar brajá a la persona que cuida Shemitah en el sexto año. Entonces ellos sacaron un libro con historias reales de gente, de las brajot que ellos vieron en la vida de ellos por cuidar Shemitah, cosas que vieron como milagros en el hecho de haber cuidado Shemitah. Primera historia que quería contar, en el año Tafshin Yudbet. Nosotros estamos Tafshin Pei. Estamos hablando entonces hace 68 años atrás. Entonces era año de Shemitah. Entonces el Yishuv vio un Yishuv de donde se hace agricultura Haredí, de que dejaron de hacer todos los trabajos. Entonces eran de los pocos que empezaron a hacer eso, nadie hacía. Cuando terminó el año de Shemitah, entonces quisieron otra vez empezar a trabajar con agricultura y precisábamos de poner otra vez grano, ¿sí? Semilla para poner. Ahora que ellos no querían agarrar semillas de cosecha de que le hicieron en el año, en el año de Shemitah, porque le hicieron de una manera no adecuada, lo hicieron de una manera prohibida, entonces ellos no querían agarrar de eso. Entonces fueron y buscaron si alguien tenía semillas de anteriores, del año anterior. Entonces fueron a hablar con un kibutz y entonces ellos tenían un poco de cosecha, pero que esa cosecha ya estaba completamente medio metulada, se dice en hebreo, como con gusanos, podrida, rota, no estaba bien. Y se le reían, decían, ¿quieren esta cosecha? Tomás, llévensela, nosotros no la queremos, no hacen un favor. Entonces no sabían qué hacer. Entonces fueron a hablar con el Rab Mendelssohn, el Rab de ese asentamiento, y él le dijo así, el que le dijo hay una historia, le voy a contar una historia que había a ver Pinjas Ben Yair, entonces no tenía, era muy pobre y no tenía aceite para prender en Shabbat. Entonces le preguntó a la hija, ¿qué vamos a hacer? Entonces él le dijo, quien le dijo al aceite que se prenda, le va a decir al vinagre que prenda, tenemos vinagre en la casa, pone vinagre, y así cuenta la Gemara que prendió las velas. Entonces le dijo Rab Mendelssohn, el rab del asentamiento de Comemiut, le digo quién le dijo a al trigo, a las semillas, que crezca cuando son semillas buenas, le va a decir ahora al trigo que salga de semillas que están medio podridas también. Entonces no tenían ninguna opción. Pusieron en el tractor y llenaron las cosas pusieron a poner esas semillas que estaban podridas. Entonces se cuentan que empezaron a trabajar a la tierra solamente después de Rosh Hashanah y después al trabajo de empezar a poner las semillas, recién empezaron en Heshvan, quiere decir un mes después. Después de 2 o 3 meses que ya todos los agricultores ya habían terminado de hacer eso. En ese momento, ¿qué pasó? La primera lluvia que cae durante el año no pasó. Entonces todos los otros agricultores de otros kibutzim, entonces estaban esperando que venga y no llegaba la lluvia, no llegaba la lluvia. Pero ¿qué pasó? Después, al otro día que nosotros terminamos de sembrar, esa semilla que estaban metulaot, como con gusanos, estaban podridas, por medio de 1000 dunas que teníamos para eso, de repente se abrieron las puertas del cielo y empezaron a caer un montón de lluvia. Después, los otros que vinieron después fue un día de mucha tensión, ¿sí? Porque y también tenemos unos días de muchos nos fortificar en la emuná, en la fe y en la confianza en Hashem. No pasó hasta que de repente vimos que todos los campos que habían sido sembrados antes, sí, que no habían hecho en el año de Shemitah, ya todavía no había, antes de los Shemitah ya habían sembrado, entonces, por el hecho de que pasó mucho tiempo, te cayó la lluvia y de repente cayó mucha lluvia, entonces toda la cosecha estaba podrida, estaba mala la cosecha de ellos. Pero el campo nuestro, sí cuentan que se había puesto que se habían puesto en semillas viejas y malas, salió una superproducción, una cosa que era inesperado. Otra historia que quería contarles sobre el apio.
Una persona, estamos hablando hace 26 años atrás. Estamos Tafshin Pei, estoy hablando de un año Tafshin Nundalet. Entonces cuenta que toda la gente, nadie cuidaba Shemitah, casi nada. Y de repente yo fui a una persona que cumplía un poco así, iba a Beit Knesset, cumplía un poco Shabbat, pero no cumplía Shemitah. Y entonces una vez fue al Beit Knesset a hacer la tefilá de Minjá, el resto de Minjá, y había un rab ahí que empezó a hablar, empezó a explicarle de que no hay que vender a la tierra para la gente no judía, hay muchos problemas lógicos de hacer eso, y empezó a decir que la mitzvah de cuidar las mitad solamente tiene muy poca gente en Israel el mérito de poder hacerlas, y le despertó el fuego al dentro del corazón de la persona, y entonces él fue ahora, entonces fue a hablar qué podía hacer ahora él. Entonces fueron a ver el campo, y por cuanto que era un campo que él fue a hablar muy cerca ya de empezaba Rosh Hashanah, era un campo de apio. En el campo que vendía apio, entonces es una verdura, y la verdura se considera que empezó el séptimo año en el momento que se la corta, y no en el momento que creció, que eso es con la fruta. Entonces esta persona fue a ver lo que iba a hacer ahora, ya empieza el año de Shemitah, ya no se puede cortar, que no puede vender. Entonces te dijeron lo que se puede hacer, se llama Otar Beit Din. ¿Qué quiere decir Otar Beit Din? Que no es que se vende la fruta, para nada, sino que a la persona se le paga por el trabajo que hizo, pues, si la persona puede alquilar los instrumentos de él, la persona si él va a trabajar para cortar las cosas, y después se divide entre toda la gente que compra los gastos que son de la maquinaria, los gastos del trabajo, los gastos de traer a las cosas, se divide en partes, se hace un cálculo cuánto sería, y en eso se puede cobrar plata, pero no es que se puede vender a la producción, no se puede cobrar por la fruta, sino se puede pagar por el trabajo. Cuanto más una persona trabaja, entonces va a poder ganar más, te puede pagar más por hora. Bueno, entonces con ningún problema hagamos eso. Ahora, ¿qué pasó? Se cuenta que el apio, si no se lo saca en el momento adecuado, entonces le hace mal, lo arruina el apio. Y entonces te había que sacar todo inmediatamente. Y dijeron, no se puede. ¿Por qué? Porque si se va a cortar todo de una sola vez, se parece como está cortando para vender. Entonces, eso no es una prohibición de cortar así, hay que cortar poco a poco. Digo, ¿cómo poco a poco? Sí, poco a poco. Y hice un trabajo que tomaba 1 o 2 días, tomó como 2 o 3 meses de hacer. ¿Y pero qué pasó? Todos los amigos de él de los otros campos vio que toda la producción que le salía medio podrida, salía mala la cosa. Y a la producción que a él le salió, salían cosas impresionantes. Entonces, eso se quedó tan impresionado que fue por el mérito de la Shemitah. Dice cuenta el siguiente año que pasó, no trabajó Shemitah, terminó la Shemitah, quería empezar a trabajar. Dice, guay, que debe sacar plata para eso. De repente, ¿qué pasó? En Israel había habido un año de mucha sequía. Y entonces el Departamento de Agricultura dijo de que por cuanto que a la gente que no usó agua de los campos, entonces le va a dar un premio, ¿sí? Que tengan una comparación entre las cuentas de agua que tuvieron hasta ahora, desde el año anterior y en el año de Shemitah. Entonces, en base de eso, le iban a dar un gran premio a la gente. Entonces, la persona que fue agarró, por cuanto que no trabajó el campo, entonces ahorró un montón de agua, fue y le mostró que ahorró un montón de agua, y entonces sí, le dieron un gran premio, y con eso pudo el siguiente año comprar otra vez para empezar a trabajar la cosecha. Que tengan un muy lindo Shabbat para todos. Cuenta que hubo un Rab, se fue Hasonish o el Maridiskin, que llegó a Israel justo que hay año de Shemitah. Entonces, cuando llegó, se bajó del barco, le dijo: Shabbat Shalom, Cuchaves a la tierra de Israel, que tengan un Shabbat Shalom y todo lo mejor.